Hey guys, how you doing? I hope you're doing just fine. Remember, welcome to this English session class 3. And today we are going to speak about something really useful and very interesting, something related all to different feelings and emotions. Buenas tardes, espero se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta sesión online para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, algo que ya vimos en clase regular, pero que sin embargo estamos repitiendo de forma diferida, ¿cierto? De forma diferida. Y hoy vamos a hablar algo con relación a los distintos feelings and emotions. ¿Listo? Now, feelings and emotions. Feelings and emotions. Let me just get my, let me just have like my shared screen and have my Word documents open for this. Wait. Let me have this one. Okay, today we're going to speak about like different feelings and emotions. This one pretty much, this one pretty much. Right here, we can hide this one, and we can select this one, and okay, here we are. Different feelings and emotions. Feelings and emotions using these three specific words, is, and are, right here. Para hoy vamos a hablar de los distintos feelings and emotions, sentimientos y emociones, utilizando las tres palabras claves que hemos venido manejando a lo largo de estas clases correspondientes a el verbo to be, o en otras palabras, is, and are. In this case, we are having an expression. We are having an expressions that I just want to you guys be familiar to, and that specific one, it has to be, how are you feeling today? This might be the corresponding expression we can employ every single time we want to know about the different feelings and emotions of somebody else. Now, how are you feeling today? Right? This is the corresponding expression that in the same time it's a question, right? Now, we're moving on pronunciation. ¿Cómo se lee esta palabrita de acá? How, correct. Y esta de aquí, feeling, feeling. And this one again, how. And this one, feeling. So we say, how are you feeling today? How are you feeling today? Que traduciría cómo te sientes hoy. Y la forma de respuesta para esta vendría siendo I'm feeling. Así, sencillamente. I'm feeling. Or this feeling might be very optional. O podemos hacer el uso de la palabra feeling opcional para decir entonces I'm. Now, we're moving on the vocabulary pretty much. This is the corresponding vocabulary about different feelings and emotions, and we may start with this one right here. This is Jose Jaime. This is Jose Jaime right here. Jose Jaime is feeling hot. Jose Jaime is feeling hot in this case. Now, in our next word list, we can find the word or even the emotion thirsty. This is thirsty. Now, Jose Jaime is thirsty. Now, he is feeling thirsty. And right here, how is Jose Jaime feeling? How is Jose feeling? Responderíamos, Jose is feeling hot. And how is he feeling over here? Jose is feeling thirsty right here. Good. Now, over here, después de los partidos de la Copa América, por ahí como a las 10:30, 11 de la noche, how is Jose Jaime feeling? Now, Jose is feeling sleepy. Sleepy in this case. Very good. And over here, in the next day in the morning, si de pronto usted se baña y tiene su cuarto frío, con el aire prendido, you might feel cold. Usted pueda que sienta cold, pueda que sienta frío en este caso. He is feeling cold. Jose Jaime is cold. Over here, now, about 10 a.m. in the morning, a eso de las 10 de la mañana, how is Jose feeling? We can say that Jose is feeling hungry, or we can say Jose is hungry in this case. ¿Cómo se lee esta palabrita o esta emoción? Hungry, correct.
And this emotion right here, this one, cold, correct. And this one right here, this is sleepy, sleepy right here. And this one over here, it might be thirsty, correct, thirsty. And this one right here, hot, pretty much. Now let's repeat: hot, thirsty, sleepy, cold, hungry. Okay, very good. Now we have seen Jose Jaime's different feelings and emotions. Jose Jaime's emotion. Over here, this is Catherine. Over here, this is Catherine. And Catherine is having an international flight and she's traveling through Avianca. And Catherine is very calm, correct. Catherine is calm. Meanwhile, Vanessa is not calm. Vanessa is nervous. Vanessa is nervous over here. And Catherine is feeling calm. And Vanessa, how is Vanessa feeling? She is feeling definitely nervous. Nervous. Now, another feeling and emotion. We might encounter this one, excited. Now, remember that you have like a double pronunciation for this specific emotion. Recuerden que nosotros tenemos dos pronunciaciones específicas para esta palabrita. Podemos decirlo o podemos pronunciarlo excited and or in this case excited. Excited con T is good, is acceptable. And excited con R is good, is well acceptable. So here we have these two brothers. This is Andres Felipe and this is Juan Camilo, I guess. Yeah, this is Andres Felipe and Juan Camilo. Now, Andres Felipe wants to go right here to this specific machine and he's very excited, correct. ¿Qué vendría siendo excited en este caso? Emocionado, tal cual. Yes, emocionado. Good. Over here, Juan Pablo, I'm sorry. Juan Pablo is afraid. Check his face. He is not happy over here. He is not excited as Andres Felipe is. Andres Felipe is well excited, yes. But Juan Pablo is not excited. Juan Pablo is afraid. Juan Pablo is very afraid. And over here, we have Ricardo. This is Ricardo's turn, and Ricardo is in a class. It looks like English class pretty much, and he is very bored over here. Now Ricardo is very bored right here. Now, but at home he starts studying because he heard when the teacher says, "For tomorrow we are having an exam." And he never paid attention in class. Ricardo nunca prestó atención en clase, pero sí escuchó cuando el profesor dijo que había un examen el día de mañana. Y vea, se pone a estudiar y como no prestó atención, now he is confused. He is very confused. Ricardo is feeling confused. And over here, now, after long hours of the studies and studying, and hour after hour, after hour, and after hour of the studying, now Ricardo feels frustrated. Frustrated con T is good in terms of pronunciation. Frustrated, or we can also express this one as frustrated. ¿Sí? Podemos pronunciar esta palabrita como frustrated con T, es aceptable. O asimismo podemos hacerla con R, rareriroru, frustrated. Now, Ricardo is frustrated, and over here, Ricardo is confused, and over here, Ricardo is bored. Question, how is Ricardo feeling? Ricardo is feeling bored. And right here, how is he feeling? He is confused. And how is Ricardo feeling right here? Ricardo is frustrated. Now, we're having another person. Over here, we have Antonio and we have Melissa. Melissa and Antonio, they have two babies.
They have 2 babies right here. ¿Qué pasa cuando los niños van creciendo y están en las edades por ahí como del año y medio, 2 años, donde lo empiezan a agarrar y a explorar absolutamente todo? Vea, esto es lo que pasa con los papás. Terminan completamente tired. Yes, tired. Así como cuando usted viene de turno. Un turno de 7 por 4 o pueda que sea 10 por 5 o pueda que sea 15 por 6 en este caso, you might feel very, very, very tired. Another emotion we can easily encounter is, oh yeah, over here we have our list. Now, these have been the different list of verbs we encountered today for the different feelings and emotions. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 specific different emotions we can practice and we can recall on the pronunciation. ¿Sí? Las pronunciamos nuevamente. ¿Cómo se lee esta de acá? Tired. Very good. Very good. And this one right here. ¿Esta cómo se lee? No. Frustrated. Frustrated con T o podemos decirlo frustrated con R. Very good. Pronunciation for this. Hot. Very good. Hot. And for this one right here. Nervous. Correct. Nervous. And this one. This pronunciation. Confused. Correct. Confused? No, it's not confused. It's confused. Very good. Now, moving down, we can easily encounter this one. Hungry. Yes, hungry. And this one right here, bored. Fantastic. Bored. Yes. And this one right here, afraid. Yes, afraid. This is afraid. And this one right here, excited. Excited con T is good. Excited con R is good. So excited. And this one right here, calm. Yes, calm very much. And this one right here, hungry. Of course, hungry. Hungry, hungry, hungry. And this one right here, cold. Yes, very good. Now, so what is this feeling? Aquí nos están preguntando, ¿cuál es esta emoción? What is this feeling? Vamos a ver si tienen buena memoria. Yes, afraid. This is afraid. Very good. Very good. Now this one. Now this one. Tied. Of course, this is the corresponding one. Tied. And this one, confused. Yes, very good. Confused. How about this one? Hot. Pretty much. ¿Cierto? Valledupar, o no digamos Valledupar, puede ser La Loma, puede ser La Jagua, puede ser La Mina. 1:45 de la tarde. Ay, 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 ay. ¿Cómo se siente usted? Hot. Very hot. Okay. And this one right here? Nervous. Correct. Nervous. And this one? Bored. Fantastic. Yes, this is bored. And this one? Yes, pretty much. Calm. This is calm. Yes. And what is this one? Sleepy. Very good. Sleepy. Fantastic. And this one right here? Frustrated. Frustrated. And this one right here? Oh, there's no more different. Now, this is frustrated, sleepy, and calm, bored, nervous, hot. Correct. Yes, this is confused. Tied it. Yes.
Afraid. Afraid. Okay. Now, let me have this ready. Let me get this one. Get this stuff ready for this. And share this. Oops. Hey, what's the matter? There we go. Now, we have seen different feelings and emotions, but they are very well necessary to express our different sensations, the ones that we got inside of us. Bien, hemos visto una lista importante de distintos sentimientos y emociones que nosotros fácilmente podríamos representar con el verbo to be o con las tres palabras que nosotros hemos estado trabajando: am, is, and are. Recordemos que estas tres palabras son la base del verbo to be. Y como todos saben, el verbo to be quiere decir ser o estar, pero en algunas connotaciones o en algunos momentos quiere decir tener. En algunos momentos nosotros estamos utilizando estas distintas emociones aludiendo al verbo to be como tener. No tanto como ser, no tanto como estar, sino como tener. Quiere decir que nosotros con eso que acabamos de ver podemos expresar distintas frases o frases emocionales tales como tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo calor, tengo cansancio, tengo pereza, tengo una cantidad de cosas. ¿Ok? Bien, pregunta. ¿Cuál es la expresión? ¿Cómo es que se llama la expresión? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? How do you feel today? Yes, that is the expression. ¿Y cómo diríamos entonces en inglés tengo calor? I'm hot. Así es. O sencillamente I am hot. ¿Y cómo diríamos entonces tengo sueño? I'm sleepy. Muy bien. ¿Y estoy cansado? I'm tired. Estoy confundido. I'm confused. Muy bien. ¿Cómo diríamos entonces? Tengo sed. I'm thirsty. Muy bien. Now, in your houses, I will share my screen one more time, and I will show you some specific different sentences that I want you to translate from Spanish to English. But before doing that, I just want you to start thinking on some specific questions on a very easy way. How can we create easy questions related to different feelings and emotions? We are just about to see. ¿Cómo nosotros creamos? Bueno, ahorita lo que les dije fue lo siguiente. Para el término de la clase, voy a dejarles unas frases que van a ser traducidas de español a inglés. Pero antes de eso, entonces, vamos a trabajar o vamos a aprender cómo nosotros podemos hacer preguntas de forma sencilla, básica y elemental en inglés con estos distintos feelings and emotions. ¿Ok? Bien, vamos a compartir pantalla nuevamente. Good. If I want to make a question in English about feelings and emotions, I will easily employ the same root of this expression. Para nosotros poder crear una pregunta sencilla con relación a distintos feelings and emotions, lo único que vamos a necesitar es la raíz de esta expresión. En este caso, how are you feeling? Good. How are you feeling? Vendría siendo la raíz. Esto es inamovible. Esta parte de acá es completamente inamovible. Y con esta frase nosotros podemos empezar a crear preguntas sencillas, básicas y elementales, ¿sí? Sencillas, básicas y elementales con relación a sentimientos y emociones en inglés. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto, necesitamos algo que se conocen como los distintos events. Let me just change the color to this.
I will change the color. Now, ¿qué necesitamos? Algunos eventos. En este caso, yo voy a dar solamente 3 eventos. Voy a dar única y exclusivamente 3 eventos para formular 3 preguntas distintas con relación a sentimientos y emociones que nos van a dar una respuesta. Nos van a dar una respuesta, en este caso, utilizando los distintos sentimientos y emociones. Ahora, ¿en qué se va a enfatizar usted o cuál va a ser la actividad? La actividad debe ser enfatizada en el hecho de que usted sepa cómo crear las preguntas y sepa usted cómo pensar en distintos eventos que le puedan ayudar a crear una pregunta sencilla, básica y elemental relacionada con distintos feelings and emotions. Por ejemplo, un evento puede ser at home, sencillamente. Yo podría preguntarle a usted, how are you feeling at home? ¿Cómo te sientes en casa? ¿Cómo te sientes cuando llega de la mina y está en casa en su descanso? Another event puede ser, how are you feeling when Colombia football team wins? Cuando el equipo de Colombia gana. How are you feeling when Colombia football team wins? O en este caso, en el caso contrario, que no sea que gane, sino que fail, pierda, en este caso, un partido. Wins or fail in this case. How are you feeling when Colombia football team fail? Ahí nos quedaría esa pregunta. ¿Cómo te sientes cuando pierde Colombia? O how are you feeling when Colombia football team wins? Cuando el equipo de Colombia gana. Mi último evento. How are you feeling? How are you feeling in the virtual classes? Vea, aquí está otro evento, otra situación, otro momento. How are you feeling in classes? Se puede decir, sí. How are you feeling in classes? O en este caso, que es para ustedes, que nunca pues han tenido la oportunidad de presenciar una clase con nosotros ahí en el CDB, o en su defecto, que usted ha tenido la oportunidad de evidenciar los dos tipos de clases, la virtual y la presencial. Entonces yo le preguntaría, how are you feeling in the virtual classes? Ahora, todas estas preguntas aluden a que el interlocutor o a la persona a la que le estemos haciendo la pregunta, responda con una emotion. Listo. Vamos a ver entonces. Recuerden, esto es inamovible. Esta raíz la vamos a dejar así hasta how are you feeling. How are you feeling at home? Usted me puede decir fine, usted me puede decir excited, usted me puede decir bored, puede ser, o usted me puede decir tired, o usted sencillamente me puede decir calm, ¿cierto? Yo le pregunto, how are you feeling when Colombia football team wins? Usted me puede decir happy, usted me puede decir o me podría decir I'm feeling or I am very excited, or I am very proud, in this case, que vendría siendo orgulloso. Now, this one, my up next question. How are you feeling in the virtual classes? How are you feeling in the virtual classes? You can tell me confused, puede ser. I am feeling confused. O también me puede decir I am feeling frustrated. O sencillamente I am feeling sleepy. Whatever in this case. Okay. Now, what is your turn? ¿Qué van a hacer ahora? Sencillamente, usted va a pensar dos eventos completamente distintos a los que hemos trabajado acá, a los que yo les he dado mención, y van a pensar en elaborar dos preguntas sencillas con la raíz how are you feeling. ¿Ok? Van a pensar en dos eventos y van a elaborar dos preguntas sencillas con how are you feeling, y cuando puedan entonces las llevan a clase, ¿cierto?
o en su defecto, bueno, sí, las llevan a clase y constatamos a ver qué tal le fue con esas específicas, con esas preguntas específicas. Very good. Let me have this one. Jesus. Very good. I think that's it. Pretty easy, the class, and pretty fast for today. And I hope you have understood everything related to different feelings and emotions. They are not the only one or the only different feelings and emotions we have. We have tons and we have millions in English. Bien, espero les haya quedado claro la clase con relación a distintos feelings and emotions y a cómo nosotros podemos crear una pregunta sencilla en inglés. ¿Ok? Les comento que, bueno, tal vez no tenemos la misma extensión que en la clase presencial, pero de igual forma traté de hacer la clase lo más práctica posible para que usted pueda memorizar fácilmente los distintos feelings and emotions y para que usted pueda pensar en cómo hacer preguntas sencillas en inglés. Se me está descargando este computador y no tengo el cargador acá. Thank you so much for your time and for your great participation. I will meet you up in a new session. Goodbye. Have a nice one. Enjoy.